Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en chismecitos jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque el tema que traigo es de infarto. Vamos a hablar sobre una de las parejas favoritas del mundo, no solo del entretenimiento turco, sino del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la pareja de amor a bordo, Eda y Serkan en la ficción, Hande y Kerem en la vida real. Como ya saben o quizás no, esta semana celebramos un aniversario más de Hande y Kerem, y cómo celebraron este momento tan especial. Con un viaje sorpresa. Un viaje ultra romántico, por supuesto. Y como buenos asteriscos toques asterisco, nos hemos mantenido al tanto de cada detalle, investigando, husmeando, buscando información por todas partes. Y hoy les vamos a contar todo, absolutamente todo, sin guardarnos nada. Así que preparen palomitas y pónganse cómodos. Este vídeo viene cargado de amor, de romanticismo, de un poquito de envidia sana, y sobre todo, mucha información que estoy segura les encantará. Antes de comenzar a desmenuzar este viaje de ensueño, quiero hacerles una petición especial. Si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Así no se perderán ningún chismecito jugoso del mundo de las celebridades. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se pierdan nada. Ya quiero que seamos más en esta comunidad. Y ahora sí, vamos a lo importante. Empecemos a hablar de este cuento de hadas moderno. ¿Cómo y cuándo comenzó esta historia de amor que nos tiene a todos suspirando? Pues bien, para aquellos que aún no lo saben, esta pareja se conoció en el set de la exitosísima serie turca Love is in the Air, que en español conocimos como Amor a Bordo. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, nos conquistó a todos con la apasionante historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La trama, llena de enredos, romance, comedia y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y lo que comenzó como una historia de ficción, poco a poco fue transformándose en una realidad. Sí, la magia del amor traspasó la pantalla y se hizo carne en la vida real. Desde el momento en que Hande y Kerem comenzaron a trabajar juntos, la química entre ellos era innegable. Era palpable. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, la complicidad que se reflejaba en cada escena, todo apuntaba a algo más. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, la verdad siempre sale a la luz. Los fans, con su ojo agudo y su capacidad de detective, comenzaron a sospechar, a atar cabos, a ver la conexión especial que existía entre ellos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que confirmaban lo que muchos ya intuíamos. Las redes sociales, como un amplificador de la información, propagaron los rumores y las especulaciones. Y así, poco a poco, se confirmó lo que todos esperábamos: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Y desde ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama mediático. Y con justa razón. Su relación, aunque en un principio se mantuvo en la discreción, rápidamente se convirtió en un símbolo de amor y complicidad. Los fans se enamoraron de su autenticidad, de su naturalidad y de la forma en que se apoyaban y se cuidaban mutuamente. Cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, era motivo de celebración y de alegría para sus seguidores. Y es que ¿quién no ama ver a dos personas que se quieren y se complementan a la perfección? Hande y Kerem nos demostraron que el amor verdadero existe, y que puede ser tan mágico como el que vemos en las series y en las películas. Y ahora, para celebrar un aniversario más de su historia de amor, decidieron celebrarlo a lo grande. Con un viaje sorpresa. ¡Qué romántico! A mí me encantan estas celebraciones. Demuestran que se preocupan por mantener viva la llama de la relación, por seguir cultivando el amor y la conexión. Y como buenos fans, nos hemos dedicado a investigar un poco sobre este viaje. No podíamos quedarnos con las ganas de saberlo todo. Hemos rastreado internet, hemos seguido las pistas, hemos revisado las redes sociales, y tenemos información jugosa para compartir.
Según las fuentes y los rumores que circulan por Internet, parece ser que el destino elegido fue las paradisíacas Maldivas. ¡Ay, Dios mío, qué envidia! Solo imaginarlo me transporta a ese paraíso. Playas de arena blanca, aguas cristalinas turquesas, sol radiante, palmeras meciéndose con la brisa. El paraíso hecho realidad. ¡Qué romántico y qué afortunados! Y no solo eso, sino que el viaje fue completamente sorpresa para Ande. ¡Qué detalle tan especial! ¡Qué gesto más romántico! Kerem, como todo un caballero, se encargó de planificarlo todo. Eligió el destino, reservó el hotel, organizó las actividades, preparó cada detalle, todo. Un hombre de verdad. Y estoy segura de que Ande, al enterarse, se emocionó muchísimo. Yo, en su lugar, hubiera llorado de felicidad. Imaginen la cara de Ande cuando Kerem le dijo nos vamos de viaje, la emoción que sintió, la sorpresa, la alegría, una postal del amor. ¡Qué afortunada! ¿Pero qué hicieron exactamente en las Maldivas? Pues por lo que hemos podido ver en las redes sociales y en las fotos que han compartido, parece que se dedicaron a disfrutar al máximo de su tiempo juntos. Playas, paseos en barco, cenas románticas a la luz de las velas, buceo en las aguas cristalinas, baños de sol, momentos de relax en la playa, todo lo que se espera de un viaje romántico de ensueño como este. Aventuras y mucho amor. Hemos podido ver fotos de ellos nadando en las aguas turquesas, disfrutando de cócteles tropicales en la playa, paseando en barco al atardecer y compartiendo momentos especiales en románticas cenas a la luz de las velas. ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia sana! Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es lo discretos que son. No son de esas parejas que publican cada minuto de su vida en las redes sociales. No necesitan mostrar todo, prefieren mantener su relación en privado, y eso, la verdad, se agradece. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, ellos han sabido mantener un equilibrio, un espacio para ellos, para su amor. Y eso, sin duda, los hace aún más especiales. Pero por otro lado, de vez en cuando, nos regalan alguna que otra foto juntos, y eso nos hace muy felices. Nos demuestran que a pesar de la fama y de la atención mediática, siguen siendo una pareja normal, con sus momentos de intimidad y sus gestos de cariño. Y por lo que hemos visto, las fotos del viaje a las Maldivas son simplemente espectaculares. Se les ve radiantes, felices, enamorados, una verdadera postal del amor. Son la pareja perfecta. Además de las fotos, también hemos podido ver algunos vídeos en las redes sociales. Pequeños fragmentos de su viaje, momentos especiales que han querido compartir con sus fans. Y es que aunque sean discretos, saben que sus seguidores están interesados en su vida personal, y de vez en cuando nos regalan alguna que otra joyita. Vimos a Ande riendo a carcajadas, a Kerem mirándola con adoración, a ambos disfrutando de la vida y del amor. Gracias, chicos, por compartir un poquito de su felicidad con nosotros. Pero, ¿qué es lo que hace que Ande y Kerem sean una pareja tan especial? ¿Por qué nos gusta tanto verlos juntos? Pues creo que hay varias razones que se entrelazan y se potencian mutuamente. Primero, la química que tienen. Ya lo he dicho antes, pero es que es innegable. Se nota que se quieren, que se respetan, y que se admiran mutuamente. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan, todo irradia amor. Segundo, su personalidad. Ande es una mujer encantadora, divertida, sencilla, con una belleza natural que cautiva a todos. Es amable, cercana y siempre tiene una sonrisa para sus fans. Kerem, por su parte, es un hombre inteligente, carismático, con un gran sentido del humor y un corazón enorme. Es un hombre que valora la autenticidad y la honestidad. Y tercero, su forma de ser. Son auténticos, no se esconden, no fingen. Son ellos mismos con sus virtudes y sus defectos. Son una pareja real, con sus momentos de alegría y sus desafíos, y eso es lo que los hace tan especiales. Además, Ande y Kerem han sabido construir una relación basada en el respeto mutuo, la admiración y el apoyo incondicional. Se han convertido en el uno para el otro, en compañeros de vida que se celebran y se impulsan mutuamente. Y eso, mis amores, es algo que se valora y se admira muchísimo. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, ellos nos demuestran que el amor verdadero existe, y que puede perdurar en el tiempo si se cultiva con cuidado y dedicación. ¿Y qué nos depara el futuro para Ande y Kerem? Pues, la verdad, no lo sabemos.
Pero lo que sí podemos decir es que les deseamos lo mejor. Que sigan disfrutando de su amor, que sigan siendo felices, que sigan creciendo juntos, y que sigan regalándonos momentos tan bonitos como los que hemos visto en este viaje. Porque al final, eso es lo que importa, ver a dos personas que se aman, que se apoyan, y que se complementan a la perfección. Que sigan construyendo su historia de amor, llena de felicidad, aventuras y muchos años más de amor. Su relación, además, ha sido un ejemplo para muchos de sus seguidores. Han demostrado que es posible encontrar el amor verdadero en un mundo lleno de desafíos y presiones. Nos han enseñado a valorar la autenticidad, el respeto y la comunicación en una relación. Y nos han mostrado que el amor puede ser una fuente de alegría, de fortaleza y de inspiración. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño resumen sobre el viaje sorpresa de Hande y Kerem. Sé que a todos nos encanta ver a nuestras parejas favoritas felices y viviendo su amor al máximo. Y bueno, creo que este viaje es la confirmación de lo bien que están y de lo sólido que es su amor. Una historia de amor que nos inspira. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo la pasión por el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas. Ustedes son lo mejor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, me encanta compartir con ustedes estos chismecitos y estas novedades del mundo del entretenimiento. Me lo paso genial leyendo sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus pensamientos, y qué más les gustaría ver en el canal. ¿Qué les pareció el viaje de Hande y Kerem? ¿A dónde creen que irán en su próximo aniversario? ¿Qué esperan para el futuro de Hande y Kerem? Déjenlo todo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos, familiares, y con todo el mundo que les encante el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.